Muy buenas tardes. En principio, permítanme dar la grata bienvenida a personalidades ilustres que nos visitan desde diferentes países. Quiero agradecer a quienes han hecho posible que este Congreso de Hotelería y Turismo Latinoamericano pues nos permita congregarnos en este espacio para poder compartir muchas experiencias, mucho conocimiento. Creo que ver una cantidad impresionante de jóvenes, hombres y mujeres en esta sala me hace sentir aún mucho más honrado de estar acá para poder contarles nuestra experiencia de ecoturismo de base comunitario en el Parque Nacional y Área Natural de Manejo Integrado Madidi. Tenemos en la pantalla un mapa que es muy probable que para quienes están en la parte de atrás quizás no podamos distinguir, pero bueno, la mancha naranja es la tierra comunitaria de origen TCO Uchupiamonas. Es el pueblo de donde vengo. Quien les habla es además un activista indígena, la nación Uchupiamonas, que está ubicado en su integridad al interior del Parque Nacional Madidi. Tengo el cursor que imagino que la batería que está portando ya no tiene suficiente para poder, o no funciona el cursor, no. Ok, perfecto. Voy a tener que acercarme un poquito entonces para poder, sobre este mapa, ponerles en contexto de cuál es el lugar donde estoy hablando. Tenemos el mapa de Latinoamérica, al medio Bolivia y luego la silueta del Parque Nacional Madidi. Ese Parque Nacional Madidi está plasmado en esta parte, pero solo el lugar donde hacemos incidencia con nuestros proyectos de ecoturismo. Rurrenabaque está a este lado, esta línea azul, el meandro azul es el río Beni, que dividiría al departamento de Beni hacia este lado. Rurrenabaque es una población que pertenece a ese departamento, y a esta otra margen del río está San Buenaventura, que es el departamento de La Paz. Desde este punto es donde se hacen los recorridos para poder conocer todas las bondades, las maravillas de este Parque Nacional Madidi, que por cierto, hace pocas semanas atrás, tras más de 2 años y medio de estudio, ha sido reconocido como el parque más biodiverso del planeta, desplazando al Parque Nacional Manu del Perú al segundo lugar, que hasta hace poco era el que llevaba el emblema, el estandarte. Pero yo creo que sí, muy pocos bolivianos y bolivianas somos quienes conocemos esta gran riqueza natural, cultural, de climas, de paisajes que tenemos los bolivianos. Y el pueblo de donde yo vengo ha empezado a soñar en la década de los 90, a principios de la década de los 90, tras estar ya de alguna manera en un proceso de varios años trabajando como porteadores, quiero decir, cargando las mochilas de los turistas aventureros que ya en la década de los 80 llegaban a esta zona, ¿no? Y que un extranjero de nacionalidad francesa se había ubicado en esta parte. Aquí hay una laguna que se llama Santa Rosa, y en esa parte él se ubicó para poder ya mostrar en ese entonces las bondades y la riqueza de este parque. Para entonces todavía un área aún no declarada con esa categoría. Ese proceso de aprendizaje llevada adelante por jóvenes, principalmente hombres del pueblo San José de Uchupiamonas,
permitió que en los años 90, a principios de los años 90, decidieran apostarse a orillas de otra laguna que está en esta parte, la laguna Chalalán. Desde entonces, esa idea, esa inquietud, ese sueño de querer forjar nuevas esperanzas para los Uchupiamonas, pues empezó a dar sus pasos y empezó a girar. Esa experiencia previa de acompañamiento a un emprendedor en la zona extranjero, posteriormente termina plasmándose en uno de los proyectos más emblemáticos de ecoturismo que existe en la Amazonía boliviana, que es Chalalán. Pero los Uchupiamonas, no contentos con haber logrado establecer uno de los proyectos de ecoturismo más emblemáticos de la Amazonía, y no solo diría de la Amazonía boliviana, sino de la Amazonía en su conjunto, decidimos emprender y arriesgarnos a crear otros proyectos. Después de Chalalán, surge Berraco del Madidi, que está en esta parte, surge Sadiri Ecolodge, que está en esta otra parte, surgimos nosotros, que estamos acá, que es Madidi Jungle Ecolodge, y surge Corazón del Madidi, que es otro proyecto que está acá. Para construir Chalalán, ciertamente en una especie de suerte, hemos conseguido un financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo de aproximadamente $1.2 millones. 1.2 millones de dólares. Pero para emprender en los otros proyectos, ya no ha sido necesario pensar en que deberíamos acudir siempre a una institución financiera para poder generar nuevas iniciativas de ecoturismo. Y este es el gran desafío que me atrevo a invitarles a ustedes a que seamos soñadores, a que seamos visionarios, porque estamos viendo en la nación Uchupiamonas a un pueblo indígena perdido en la Amazonía boliviana, emprendiendo con una serie de proyectos de ecoturismo, del cual mi persona les va a contar de uno de ellos, que es Madidi Jungle Ecolodge, en el cual soy cofundador desde 2010. Estas son las marcas de las cuales les estoy hablando. Los 5 emprendimientos de ecoturismo comunitario al interior de la TCO Uchupiamonas y a la vez Parque Nacional Madidi. Sin duda, el más emblemático es Chalalán, que tiene sus orígenes, les decía, en la década de los 90 y que a partir del 2000 empieza a funcionar de manera autónoma, gestionado y operado en su totalidad tras la transferencia de Conservación Internacional, quien fuera la ONG que se ocupó de implementar el proyecto y luego traspasar toda esa responsabilidad al pueblo. Desde 2000 hacia adelante, Chalalán se convierte en una iniciativa de gestión y de operación 100% comunitaria. Hemos estado en numerosos países de Latinoamérica y de muchos otros continentes para contar esta experiencia. Y algo que nos ha hecho sentir orgullosos es que los Uchupiamonas, a diferencia de muchas otras iniciativas que se dicen ser comunitarias y de base comunitaria, Chalalán era prácticamente casi el único en el planeta que estaba siendo gestionado y operado en su totalidad por gente indígena, que se había formado ciertamente a través de un proceso de 5 años que tomó ejecutar ese proyecto, que dio lugar a que se preparen guías, se preparen gente para la cocina, se preparen gente para ventas, para el mercadeo, para la contabilidad, ¿no? Para poder hacer que ese emprendimiento funcione. Sin duda, ese proceso de formación de varios años, que en el caso de Chalalán son 5,
nos permitió pues, que más adelante nuestra ambición como Chupiamonas se plasmen en nuevos 4 proyectos de ecoturismo: Madidi Jungle, Berraco del Madidi, Corazón del Madidi y Sadiri Lodge. Y entonces yo quiero contarles la experiencia de Madidi Jungle y Ecolodge. Esta idea de crear Madidi Jungle y Ecolodge surge a principios del 2010. Quienes hemos fundado Madidi Jungle tenemos la experiencia previa de haber estado trabajando más de 5 años de anterioridad en el emprendimiento Chalalán. Y decidimos emprender este nuevo proyecto, 4 familias indígenas de la nación Uchupiamonas, ¿no?, pensando en diversificar aquella oferta ecoturística que ya teníamos en nuestro territorio. Pero también pensando en aquellos elementos que lo mencionó el señor de la Chiquitanía, Jerome, de que tiene que ser iniciativas que sean responsables con el medio ambiente, de ser iniciativas responsables con las comunidades locales, con los habitantes locales, de que la actividad que desarrolle genere beneficios económicos para nuestras familias, para nuestras comunidades, pero también entendiendo de que estas iniciativas no pueden generar alteraciones en nuestra identidad cultural. Y entonces, ahí sin duda hay mucha información, muchos estudios y confusiones en las propias definiciones, ¿no?, de qué es lo sustentable o de qué es lo sostenible. Muchos dicen son ser sinónimos. Acá tenemos a un experto, al arquitecto Ceballos Lascurain, que ha acuñado el término de la sostenibilidad y de la sustentabilidad del ecoturismo. Entonces, para nosotros como indígenas uchupiamonas, que no estábamos preparados para hacer ese tipo de iniciativas, imagínense los desafíos de entender estos nuevos conceptos, estas nuevas visiones, de hacer iniciativas, de hacer negocio. Y ahí, claro, viene la invitación porque nosotros, como uchupiamonas, les decía que venimos, si bien de una experiencia que se ha plasmado en Chalalán, pero que ahora hemos decidido generar nuevos emprendimientos bajo este concepto de sostenibilidad y de sustentabilidad, porque ahí viene, digamos, la confusión de cuál de estos elementos o estos términos alcanza aquello que estamos haciendo. ¿Es sustentable lo que estamos haciendo o es sostenible? ¿Y qué es el ecoturismo dentro de esas definiciones? Entonces, queda un gran desafío también de entender y de aclarar, porque en el caso de Bolivia, además hay otras confusiones que se generan de que se habla de iniciativas comunitarias, es decir, el ecoturismo comunitario, pero también se habla de otras como el ecoturismo de base comunitario. Entonces, ¿cuáles son iniciativas de ecoturismo comunitario y cuáles son aquellas iniciativas de base comunitaria? Entonces, un poco de ello quisiera también comentarles, ¿no? Y aquí, antes de ir ahondando un poco más, quiero mostrarles en esta diapositiva de que ese deseo de diversificar esta iniciativa de ecoturismo, que está ubicado a 3 horas de viaje en bote desde Rurrenabaque, en el Parque Nacional Madidi, ¿no?, y que iniciamos nuestras operaciones a principios del 2010, pensando en ofrecer camping, es decir, un turismo de aventura. Y nuestra idea de las 4 personas, de las 4 familias, era de vender almuerzo a los turistas que estaban en tránsito hacia Chalalán. Idea que nunca llegó a funcionar,
porque jamás vendimos un solo almuerzo a los turistas que estaban yendo hacia Chalalán. Chalalán está, a diferencia de Madidi Jungle, ubicado a 6 horas de viaje en lancha desde Rurrenabaque. Es decir, nosotros nos pusimos a medio camino pensando en que podíamos ser una posibilidad de ayuda al emprendimiento a través de la venta de algún servicio, en este caso de gastronomía, almuerzo, ¿no? Además de que los turistas en tránsito hacia ese emprendimiento tengan la facilidad de usar baños, tengan otro confort. Porque veíamos de que quienes se trasladaban a Chalalán tenían que usar la playa y en épocas de lluvia tener el refrigerio dentro del bote con un pequeño techo. Pero quiero decir de que muchas veces nuestras ideas sobre cómo emprender, sobre cómo generar negocio, no siempre funcionan como uno está imaginando. Pero nuestra perseverancia nos puede permitir seguir dando esos otros pasos. Y es que en Madidi Jungle nos dimos cuenta de que nunca íbamos a vender almuerzo y decidimos, y habíamos hecho eso, ahí las imágenes pueden ver una cabaña hecho de material local, debajo las tiendas de campaña, los camping, una casita muy pequeña donde puedan usar los baños, duchas, y los hacíamos comer en tablones de madera, como pueden ver ahí en la foto, sentados sobre troncos de madera a la intemperie, porque no había, era un galpón, pero no había ninguna pared donde podamos presentar un mejor servicio. Entonces, a partir de esa experiencia decidimos hacer un cambio y decidimos construir nuestras primeras 4 habitaciones. Las 4 habitaciones iniciales que hicimos son habitaciones privadas, pero el baño está fuera, como a unos 6 metros, ¿no? Que sí, que sería la imagen del medio, ¿no? Es donde pueden usar los baños, que ahora está mucho más avanzado. Ahí se ve, por ejemplo, el uso de ladrillo, de cemento. ¿Y por qué habíamos hecho eso? Porque en nuestra experiencia en Chalalán, el uso de materiales locales también nos ha enseñado de que muchos elementos locales no tienen durabilidad. Y si usamos madera, por ejemplo, en un baño, la madera en poco tiempo y en la Amazonía se destruye. Y entonces no podíamos hacer paredes de chonta o de otra madera fina y decidimos colocar cemento y ladrillo a las paredes, pensando en que y en una combinación de piedra, de otros materiales, darle un toque local. A partir de ello, decidimos pensar en estos 4 servicios base: transporte en bote, acomodación en cabañas de estilo tradicional, dar alimentación, dar guías, servicios de guías locales y actividades. El servicio de transporte en bote lo hacemos desde Rurrenabaque, que hasta el lugar donde estamos ubicados toma 3 horas. Pero lo que tenemos que pensar es cómo hacemos de que estas 3 horas que el turista va a estar sentado en la lancha, pues tenga comodidad, tenga cierto confort. Y pensando en que estamos ofreciendo actividades en la selva. Y ahí pueden ver en las imágenes, pues acondicionamos los asientos con espaldares, pusimos una especie de esponjas para que estar sentado en estas embarcaciones no sea cansador. Si hay épocas de lluvias, tenemos que tener al alcance ponchos de agua, ¿no? O si hay sol, de igual manera hay que pensar de que tienen que tener techo para que esto no sea tan difícil de soportar. Las temperaturas en la Amazonía pueden llegar a más de 34, 36, incluso la sensación térmica es de 40 grados. Entonces, todas esas condiciones, chalecos salvavidas, son importantes cuando estamos ofreciendo este tipo de servicios. Y en cuanto a las cabañas, como pueden ver ahí en las imágenes, si
están construidas de material del lugar, techos de hoja de jata, una palmera bastante resistente que muy fácilmente puede durar entre 15 a 20 años, las paredes de madera palmera chonta, las plataformas también de madera fina, de madera dura, en el caso de Chalalán son madera caoba, mara, que pueden durar muchísimos años. En este caso hemos usado otro tipo de maderas que igual son resistentes y acoplados a que en el baño tengan todo el confort, la limpieza, sobre todo la higiene, y las habitaciones estén protegidas de los insectos, de los mosquitos en especial, tenemos que darles estos mosquiteros. Y además, si bien no está cerrado, en las imágenes se ve de que las cabañas tienen una malla milimétrica para poder, digamos, aislar a los insectos, pero que a la vez el turista que está adentro tenga la posibilidad de estar en contacto íntimo con la naturaleza. Es decir, pueda usar su hamaca para poder hacer lectura, descansar, pero a la vez esté en un ambiente donde la sensación de contacto con la naturaleza sea permanente, ¿no? Entonces, además, hemos pensado de que la alimentación es algo muy importante. La alimentación en ese servicio, porque hacemos actividades que van desde caminatas, como las vamos a ver más adelante, ¿no? Implica que desde el desayuno, el almuerzo y la cena sean pensados para poder lograr las proteínas necesarias para poder hacer las distintas actividades que ofrecemos en la selva. Ahí, por ejemplo, mostramos el proceso de preparación de los platos típicos, en este caso el dunucuavi, que es el pescado gato, que está condimentado con ingredientes locales, desde cebolla en hoja verde, ají dulce, se pueden usar otros condimentos para darle un sabor, pero definitivamente el que le da el toque final es la forma de cocción en estas hojas de heliconia, que se lo presentamos en una de las noches de las visitas que nos hacen los distintos turistas. Y para hacer que la experiencia de los turistas pueda llegar, digamos, a encontrar ese deseo, cumpla con sus expectativas, que hemos diseñado un sistema de senderos, que podemos ver acá. Tenemos el río Tuichi y a las orillas del río Tuichi están instaladas nuestras cabañas, desde donde iniciamos distintos circuitos en la selva, ¿no? En un promedio entre 5 a 7 kilómetros en el circuito de la partida hasta el retorno, que toma fácilmente entre 2 a 3, incluso hasta 4 horas hacer con la explicación de los guías locales. Entonces tenemos en el caso de Madidi Jungle aproximadamente 40 kilómetros en sistema de senderos alrededor de las cabañas, para que los turistas puedan hacer desde un día hasta 5 días de experiencia visitando la selva. Durante esos días, el guía hace la interpretación del bosque, sobre plantas medicinales, procesos ecológicos, nuestra sobrevivencia como indígenas en la selva. Complementamos con actividades como el tubing, las llantas de los camiones, los neumáticos que usamos, les proveemos de chalecos. La lancha acompaña esa actividad, ¿no? Que es una actividad de aventura en la cual fuimos los pioneros en implementar en el Parque Nacional Madidi. Ofrecemos paseos para hacer pesca de pirañas o simplemente pasear. Adicionalmente, también usamos las embarcaciones para hacer recorridos a distintos atractivos turísticos dentro del Parque Nacional Madidi, y con los turistas que están más de 4 o 5 días, hacemos ellos la práctica de artesanías, es decir, de recuerdos, que se hagan ellos sus anillos, que se hagan ellos sus collares, ¿no? Pueden hacerse manillas, pero con la ayuda y la orientación del guía.
ahí tenemos imágenes que muestran el trabajo que hacen los guías, ¿no? Acompañando a los turistas. Ninguna de las actividades de momento es autoguiada, es decir, todas necesitan acompañamiento por las dificultades que presenta la selva, ¿no? No es tan fácil poder recorrerla sin el acompañamiento de alguien que conozca, que tenga experiencia. Entonces, para ello, siempre las actividades, tanto caminatas, actividades de tubing, paseo en canoa, pesca de pirañas, todas están siempre asistidas de un guía. Y aquí, ya para terminar esta presentación, puse de que no es sencillo, no es una tarea sencilla poder lograr un éxito a través de estas iniciativas. Y las tendencias de los viajeros realmente está cambiando permanentemente. Y si no tenemos presencia, por ejemplo, en Internet, en una página web, si no tenemos presencia en redes sociales, como el TripAdvisor, que es una de las guías de viajeros digitales más usadas, si no estamos con presencia en Facebook, en Instagram, la situación de poder buscar esta posibilidad de sostenibilidad económica se nos hace mucho más difíciles. Y haber logrado con Madidi Jungle hasta la fecha estar ubicados como el número 1 dentro de 5 emprendimientos de ecoturismo en el Madidi es para nosotros una satisfacción, ¿no? Estar igual con un número ponderable de más de 60 opiniones en TripAdvisor que nos clasifican con 4.7 de una clasificación de evaluación, nos hacen dar una referencia, pero a la vez también una herramienta de control a todos los servicios que estamos ofreciendo. Porque un turista que está insatisfecho en este momento tiene el teléfono en su alcance, el dispositivo móvil, para escribirte una opinión positiva o para escribirte una opinión negativa de su experiencia visitando este tipo de iniciativas. Entonces, es un trabajo obviamente que requiere, ¿no?, de la formación, de la preparación, de la dedicación de todo un equipo humano, porque de otra manera no es sencillo poder construir, poder llegar a tener éxito cuando estamos haciendo este tipo de emprendimientos. Y el recurso humano es fundamental para poder hacer que estos emprendimientos tengan éxito. Y todo ahí, no en la participación de ustedes, para poder hacer de que en Bolivia no tengamos la posibilidad de apuntar a este tipo de iniciativas que sean responsables con el medio ambiente, que sean responsables también de los pueblos y las culturas locales, pero además permitan generar empleos y oportunidades para nuestra propia gente. Con eso termino. Muchísimas gracias. Fuerte, fuerte el aplauso para el licenciado Alex Vilca. Preguntas, 3 preguntas, acá 1, acá 2, por favor, los micrófonos. Vamos a, por favor, te pones de pie, te identificas y haces la pregunta. Allá también hay una pregunta, allá. Sí. Y la tercera acá el doctor, el ingeniero. Volumen al micrófono, por favor. Ahora sí. Muy buenas tardes a todos ustedes. Soy de la Escuela Hotelera, mi nombre es Alejandro Morales Mamani. Muy bien, mi pregunta es la siguiente, saliendo un poco del tema, ya que nos ha mostrado el ecoturismo y todo lo que normalmente nos está ofreciendo la naturaleza, respetándola. Pero saliendo un poco del tema, como ya le había dicho, ¿qué opina usted sobre el ingenio azucarero de San Buenaventura? O sea, normalmente se dice que no se dice, se ha establecido que se ha obligado al pueblo, a todas estas comunidades a entregar 400 hectáreas para todo este ingenio, el cual ni siquiera se puede decir que va a abastecer ¿cómo se llama?, con esta caña de azúcar, y se ha deforestado y se va a seguir deforestando
en 40 años una gran cantidad de este bosque y se va a perder todo esto. Y solo va a quedar pequeñas cantidades de bosques que van a ser, ¿cómo se llama? ¿Cómo se dice? Parte del, un ejemplo es la Reserva Madidi, y se va a perder. O sea, solo quedan unos pocos años. ¿Qué opina de eso? ¿Cómo podremos, digamos, nosotros hacer reaccionar a este gobierno si anteriormente ya nosotros ya les habíamos dicho, digamos, que no estamos de acuerdo? O sea, estamos vulnerando los derechos de los pueblos indígenas. Bueno, es una pregunta que si bien sale del tema que estamos tocando, tiene que ver mucho con el cuidado del medio ambiente. Y es que el modelo económico extractivista en Latinoamérica está llegando nuevamente a una cúspide muy peligrosa. Y no solo es actividades de monocultivo, como el que menciona que es la plantación de caña de azúcar. Es la suplantación de toda esa riqueza de bosque en el mejor estado de conservación, que ha tomado miles de años para tener esa gran riqueza, que de un momento a otro, usando la maquinaria, la tecnología, podemos dejar prácticamente sin un solo árbol, para poner plantaciones de caña, pensando de que esa actividad pueda generar réditos económicos para los pueblos, se dice para los pueblos indígenas, y ahí mi opinión hacia el gobierno, de que estas iniciativas son las que menos benefician a las comunidades locales e indígenas. Y hemos visto con el ingenio azucarero San Buenaventura, con una inversión que bordean los 300 millones de dólares. Si Chalalán costó 1.2 para tener ese éxito que funciona hasta ahora, con 300 millones de dólares hubiéramos hecho cerca de 200 Chalalanes. Que de 200 Chalalanes se dice que un 10% de las iniciativas que se hacen tienen éxito. De 200, el 10% significa que 20 al menos deberían estar con un éxito. Pero tenemos un ingenio azucarero, como indica el señor, que hasta ahora no está generando ningún beneficio. Al contrario, los impactos ya se empiezan a vivir y a sentir. La caza indiscriminada del jaguar, el tráfico de colmillos de jaguar, que en los últimos 3 años ha significado, al menos por denuncias o por haberse encontrado traficando con estos colmillos, se calcula al menos 300 jaguares que han sido aniquilados. Pero eso no quiere decir que sean solo 300, porque eso es lo que se ha encontrado en correos, en formas, en los medios, como estaban queriendo exportar. Y recientemente en Santa Cruz, una pareja de ciudadanos de origen asiático chinos, con 185 colmillos de jaguar en su restaurante, cantidad de pieles de jaguar y de otras especies que hasta ahora no pueden ser sancionados. 12 veces que su audiencia es suspendida. Entonces, la situación se está complicando y no es solo el monocultivo. En el norte del departamento de La Paz está en etapa de estudios a diseño final la construcción de 2 mega represas, el Chepete y el Bala. Estas 2 mega represas inundarían 5 veces del tamaño de la mancha urbana de esta ciudad de La Paz, que son 149 kilómetros. Todo lo que podemos ver acá, lo que es la ciudad, son 149 kilómetros de extensión. Eso 5 veces es lo que inundarían estas 2 megarepresas y destruirían al Parque Nacional Madidi, destruirían al Pilón Lajas, que es otra reserva colindante, y nos expulsarían a 6 nacionalidades indígenas que habitamos en la Amazonía boliviana.
con más de 5.000 indígenas que no sabemos a dónde el gobierno tendría que votar, porque no hay en otro lugar tierras. Eso es lo más triste. Y esto obedece obviamente al sistema, al modelo económico capitalista y extractivista que está impulsando nuestro gobierno. Entonces, ahí viene obviamente el balance y el desafío por dónde vamos a ir. Si conviene hacer este tipo de proyectos o conviene apostarle a otras iniciativas y alternativas económicas que sean más amigables con el medio ambiente, responsable de las culturas indígenas originarias, ¿no? Allá atrás, por favor, con el micrófono, se pone de pie primero las damas. Por favor, te identificas y haces la pregunta. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Mercedes Melgar. Soy estudiante de la carrera de Administración de Hotelería y Turismo de la Universidad Norbert Wiener, Lima, Perú. Primero, deseo felicitarlo por el desarrollo exitoso de Manini Ecolodge y deseo felicitarlo ya que considero que es una ayuda económica, cultural, que ayuda al desarrollo de la comunidad. Tengo dos preguntas, ¿me permite hacérselas? La primera está orientada a si como parte de la sostenibilidad del negocio cuentan con un plan de manejo de residuos. Y la segunda pregunta es si han considerado la posibilidad de crear alianzas con otras empresas fluviales que puedan brindar servicios premium para el recorrido del río hasta su localidad. Gracias. Bueno, respecto a la política o a la gestión de manejo de residuos sólidos o líquidos, creo que el hecho de estar dentro de un área protegida, automáticamente asumimos ese desafío, esa responsabilidad. No podemos hacer iniciativas de ninguna naturaleza si no tenemos los permisos correspondientes. Y en este caso es el CERNAP, el Servicio Nacional de Áreas Protegidas, y el Viceministerio de Medio Ambiente y Biodiversidad, Recursos Naturales y Biodiversidad, quienes son los encargados de entregarnos el permiso previo cumplimiento de toda la normativa y los requisitos. Algo que para el caso de Madidi Jungle, lograr ese plan de manejo nos ha tomado algo más de 2 años. No es nada fácil lograrlo, y más aún en nuestro país, que tiene un proceso muy burocrático en nuestras instituciones, pero tenemos que hacerlo. Y entonces en el manejo, por ejemplo, de los residuos líquidos, en el caso de Chalalán, se hace a partir de un sistema que contempla lagunas de oxidación, una que se denomina anaerobia y la otra aerobia. En esas lagunas es donde se hace el proceso de que todos los desechos que están saliendo de los baños, de las duchas, aguas grises, pues no vayan en una magnitud de un grado de contaminación muy alto a los cursos de agua, ríos, riachuelos, lagunas, lagos. Sabemos que quizás su alcance no es de una mitigación excelente, porque se genera impacto. Pero en el caso de Madidi Jungle, lo que hicimos es, no tenemos las lagunas de oxidación, pero tenemos las cámaras sépticas, que es un tanque plástico de más de 2.500 litros sumergidos al suelo para capturar los sólidos, y luego tenemos otra cámara hecha de ladrillos, pero con la base abajo descubierta, igual de unos 5 metros de alto, para que pueda infiltrarse el agua. Entonces, no estamos descargando nuestros cursos de aguas residuales a las fuentes directas de agua. Sí,
yo asumo que hay un impacto, ¿verdad? En el caso de las basuras, todos los 5 emprendimientos, tenemos que sacar nuestra basura desde nuestras áreas de operación hasta el municipio de Rurrenabaque, donde el municipio tiene las maquinarias, tiene un sistema de compost de botadero, ¿no? Ya mencionaba Jerome de la Chiquitanía, pues se le da también trato final adecuado, porque lo que hacen es colectar todo ese material, llevarlos fuera del área urbana de Rurrenabaque y tratar de enterrarlos, ¿no? Pero al menos no lo dejamos en el lugar. Estamos periódicamente siendo visitados por las autoridades nacionales, el Parque Nacional Madidi, el CERNAP, algunas veces el Ministerio de Medio Ambiente, haciendo visitas sorpresivas para ver cuál es nuestra política y gestión de manejo de residuos sólidos y líquidos. Y respecto a qué hacemos para mejorar el servicio fluvial, las alianzas. En el caso de Madidi Jungle, estamos aliados a 3 familias indígenas para la prestación de este servicio. Nosotros somos inversores de las cabañas, hemos hecho el equipamiento, los senderos, pero la prestación del servicio de transporte fluvial está en una especie de aval, de contrato con 3 familias, que tienen el permiso para el uso de nuestro logotipo en las embarcaciones, y nosotros tenemos que darles el combustible, los chalecos, los salvavidas, ponchos, botín y todo lo que exige las regulaciones locales. Y la idea obviamente es esa, generar más oportunidades de trabajo para la gente local y especialmente para nuestras familias indígenas, ¿no? Entonces, ojalá podamos seguir generando más alianzas y más ideas de cómo hacer que el beneficio sea disperso y llegue a la mayor cantidad de familias y personas. Gracias. La última pregunta, el arquitecto Héctor Ceballos, por favor. Gracias. No quieren, así que está. Alex, te felicito por tu presentación y por el hecho que tú y la comunidad indígena a la que perteneces estén haciendo esta maravilla de Madidi Jungle Ecology. Es un ejemplo digno de que se conozca a nivel mundial. Gracias. 2 preguntitas rápidas y un comentario. ¿Nos podrías decir el término de estadía promedio de tus turistas cuál es? ¿Cuántos días se quedan ahí? Claro que sí. Y que me pudieras dar un indicio de al año cuántos turistas están recibiendo. Son 2 cosas que quisiera preguntarte. Y tercero, me causó una sorpresa enorme en lo que comentaste, de que ya Madidi superó a la Reserva de la Biosfera de Manu en Perú, la cual conozco, sí, como primer lugar de biodiversidad en el mundo. Así es. Te quería preguntar, no escuché que lo comentaras en tu presentación, el segmento más importante del ecoturismo es la observación de aves. Solamente en Estados Unidos hay 60 millones de observadores de aves. Te quería preguntar, ¿están haciendo un esfuerzo por atraer observadores de aves? ¿Qué tantos están llegando? Si están haciendo algún trabajo de capacitación de guías, sí, porque yo te aseguro que tendrían ustedes un potencial al más alto nivel entre los birdwatchers en Madidi. Claro que sí. Bueno, voy a responder a la última pregunta. Sí. Y es que el 12 de octubre de este año, a nivel mundial, se celebró el Big Day. El Big Day es el registro, la mayor cantidad de registros posibles en un solo día, de aves. En mayo de este año, un similar evento para que todos los países a nivel de todo el planeta, del mundo, puedan participar de este evento y puedan registrar. En esa participación de mayo de este año, Bolivia se ubicó en el puesto número
como el país con más registros de aves en un solo día. Y recientemente, el 12 de octubre, se volvió a lanzar este concurso, ¿no? En el cual Bolivia llegó a número 4. Es que Bolivia, sin tener grandes avances de estar, pero muy cerca de los top como México, Colombia, en temas de biodiversidad, realmente nos debería llamarnos a una gran reflexión. Y es que en Bolivia, recién el año pasado, contamos con un primer libro guía de aves. Y eso explica de que, obviamente, los registros de cuántas personas vienen para observar aves en Bolivia todavía es incipiente o insignificante o inexistente, porque no estábamos dándole la importancia. Y han sido ciudadanos extranjeros, como el señor Sebastián Herzog, director de una organización que se dedica al estudio de aves, quien varios años de estudio, finalmente el año pasado salió la primera edición del libro de aves de Bolivia. Y Bolivia tiene 1.440 especies de aves registradas en este libro. ¿Y cuánto tiene el Madidi de las 1.440? ¿Cuánto creen que tiene el Madidi? Más de 900 especies de aves hasta el momento registradas. 1.050 creo que es el dato, si no estoy equivocado, de Identidad Madidi, que es la misión de los científicos que han estado trabajando 2 años y medio recientemente, y ellos fueron los que certificaron de que el Madidi desplazó al Manu por esa cantidad. Más de 1.250 especies de mariposas, ¿no? Y se estiman 12.000 especies de plantas superiores solo en el Madidi. Y el 70% de toda la biodiversidad que hay en Bolivia está en ese parque, ¿no? Porque va desde 6.000 metros sobre el nivel del mar hasta los 180 en las pampas del Jit o las sabanas. Y es que esa diversidad de ecosistemas, desde los nevados hasta lo más bajo, pues lo hacen único en el mundo. No creo que ningún otro parque en el mundo reúna esas condiciones de pisos ecológicos. Pero lamentablemente, este parque con esa gran biodiversidad está en este momento siendo asediado por la presión del desarrollo. Carreteras, minería, petróleo, megarepresas, monocultivos. Y eso significa de que si eso sigue intensificándose, pues toda esta gran biodiversidad que tenemos se irá muy de pronto y para siempre. Sí. ¿Cuánta cantidad de visitantes? Ah, sí. Respecto a la cantidad de visitantes, ¿cuántos son observadores de aves? Por ejemplo, en el caso de la TCO Uchupiamonas, el Parque Nacional Madidi recibe solo 10.000 visitantes en promedio por año. Es prácticamente nada. El Tambopata, que es colindante del Parque Nacional Madidi, seguro que está por los 200.000 visitantes anuales. Madidi 10.000, exagerando. Y a nuestra TCO, en promedio por año, entran 2.000 visitantes a la TCO Uchupiamonas, a estos 5 emprendimientos de ecoturismo que tenemos. Y el promedio de costo por día en estos emprendimientos está bordeando los $90 por día, que incluye todos los servicios. Y el paquete más vendido de los 5 que ofrecemos casi en su totalidad es el de 3 días, 2 noches, seguido del de 4 a 3 noches, 5 y 4 noches. Muy pocos van para 2 días, 1 noche, y casi ninguno o muy poquitos para un full day, que es solo un día, ¿no? Entonces, eso es lo que está pasando. Pero
sin duda que esto amerita un análisis. El destino Amazonía, Rurrenabaque, Mariri, Pampas ha sido castigado bastante duro en los últimos años por las políticas migratorias. Y es que a ese segmento que acá el arquitecto Héctor Ceballos reconoce como el segmento fuerte, potencial, de 60 millones de visitantes solo para aves, ha sido, en el caso de Bolivia, exigido con una visa. Y para nosotros, para los emprendimientos en la TCU Chupiamonas, los americanos siempre estaban en el primero, segundo o tercer lugar cada año. Desde la aplicación de la visa, este segmento prácticamente ha desaparecido. Y es que son más de $130 la visa, y ahí hay $30 más que no sé de dónde se le aplica, que suman 160, y si vienen entre dos o entre familia, es 160 multiplicado por su familia, sirve para hacer otros tours, y se va al Perú, se va a Chile, se va a otros países, y esa es la política que estamos llevando. Y es que el mensaje de aplicación de visa no es para los americanos solamente, el mensaje es como país, para todos los países y los visitantes. Realmente eso es lo que quizás muchas veces no se entiende. Y además hizo de que los israelitas, que era un segmento mochilero, aventurero, que le daban vida a Rurrenabaque, también sufrieron exigencia de visa. De igual manera, desaparecieron. Y no hay una política para hacer un aeropuerto. Rurrenabaque no tiene un aeropuerto y seguramente quienes han estado allá lo saben. Más de 2 décadas de apostarle al turismo responsable, al ecoturismo, no hay un aeropuerto en Rurrenabaque. La carretera de La Paz hasta Rurrenabaque eran 18 horas. Actualmente ha mejorado gran parte, hay tramos que tienen asfalto, pero aún son 14 horas. Y pasa por el Camino de la Muerte. Entonces los turistas, muchos de escuchar Camino de la Muerte, ya han decidido no ir por esa vía, ¿no? Entonces, eso es la realidad. Bueno, la presencia y la participación de Alex Vilca. Invitamos al licenciado Fran Bustillos para que a nombre de todos ustedes, a nombre de la COMPET y de la Primera Escuela de Hotelería y Turismo de Bolivia, le haga entrega de un reconocimiento a Alex. Alex, muchas gracias y muchas felicidades, ¿sí? Y seguí adelante con tu emprendimiento y vamos a mejorar, vamos a buscar mejoras, ¿sí? Te hago entrega de una plaqueta de reconocimiento a tu gran exposición y una mochila. Por favor, felicidades. Felicidades, la foto para el Facebook, para el Instagram.